Pues tenemos que entrar con el tema del universo. Es, Esto es como una partícula de la inmensidad que es realmente. Y está compuesto, como dice ahí, de luz e información o energía y conciencia, que es otro modo de describir la energía electromagnética. Y, y esto, yo no sé si ustedes en algún momento han escuchado de las personas que estudian casos paranormales de presencias, entre comillas, de fantasmas, que son espíritus desencarnados, y que usan ciertos aparatos y tic, 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 y empiezan a prender luces o a moverse ciertas agujitas en un visor ahí, mostrando algo que es electromagnético, o sea, son efectos electromagnéticos que están detectando. Entre ellos pueden detectar también el ambiente frío, en fin, es precisamente que el espacio cuántico o espacio cuántico, el campo cuántico, es eso, es un campo de tanta energías, tanta información que hay allí. Entonces, todo lo que forma parte del universo, pues está compuesto precisamente de esa información. Mira a tu alrededor, ¿sí? No solo vas a ver materia en lo que nuestros ojos alcanzan a ver, objetos, cosas, personas, lugares. También hay un mar de infinitas frecuencias invisibles que transportan información codificada. Entonces recordemos que toda frecuencia transporta información. Eso es relevante que no lo olvidemos. Toda frecuencia transporta información. Piensa por un momento en las ondas de radio. Hay ondas de radio cruzando la habitación en la que ahorita, precisamente ahorita estás ahí sentado. Hay muchas ondas de radio que están cruzando y si tú encendieras un receptor, podría sintonizar en alguna longitud de onda, alguna señal específica, y luego con un pequeño transductor vas a recoger esa señal y la va a traducir en sonidos audibles, comprensibles. Sí, por ejemplo, la canción favorita que a ti te fascina, te gusta, o las noticias, o el anuncio de radio. Entonces, el famoso radio que antiguamente se usaba mucho, que todavía se usa en algunos lugares, o el teléfono llega a traer radio, ¿verdad? Pues vamos a pensar antiguamente, ¿no? Esa cajita que traía dos, tres rueditas para el volumen y para, para sintonizar la frecuencia. Entonces, esas ondas llegaban ahí, las traducía y podíamos nosotros recibir en sonidos audibles y que podíamos comprender lo que estaba transmitiendo. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos ver esas ondas de radio en el aire no significa que no estén ahí. Están ahí y están transportando una información nítida en una frecuencia específica. Todo el tiempo están las frecuencias, está la información, va y viene, va y cruza, o sea, hay muchísima información. Entonces, si nosotros cambiamos de frecuencia, movemos esa ruedita del radio, y vamos a sintonizar otra emisora, alguien que está emitiendo otra frecuencia, entonces va a llegar un mensaje distinto con una onda distinta. Las ondas, famosas ondas cerebrales, ¿no? Entonces, esas ondas cerebrales pasan de beta a alfa porque están centrando en sentir, en percibir, en dejar de pensar. Y fíjense que ese ejercicio, vamos a estar hablando mucho de eso, porque el dejar de pensar, de bajar de ese nivel del pensamiento, del análisis y bajar a otra percepción, cuando uno deja de pensar es cuando uno empieza a percibir. Entonces, por ejemplo,
más allá de esa mente analítica que que todos tenemos, ¿sí? Tenemos ahí las ondas cerebrales beta, alfa, zeta, delta, y vemos cómo esa mente consciente, ¿no? El cerebro pensante que todos tenemos, el 5%. Viene esa mente analítica, luego viene la mente subconsciente, que es el sistema nervioso autónomo, donde está ese 95%, donde están esos programas, donde están esos hábitos, que desde ahí se tienen que hacer esos cambios para poder ver resultados en nuestra vida. Uno de los propósitos de la meditación es cruzar la barrera de esa mente analítica. Por eso hoy vamos a aprender muchos tips importantísimos que la verdad funcionan, que nos ayudan a hacer esto que estamos hablando ahorita. Entonces, lo que separa la mente consciente del subconsciente es la mente analítica. Entonces, cuando las ondas cerebrales se hacen lentas, pues dejas atrás esa mente consciente, el cerebro pensante. Cruzas esa barrera de la mente analítica, entras en un sistema operativo de la mente subconsciente, donde están los programas automáticos, los hábitos inconscientes, tantas cosas que podemos estar haciendo inconscientemente, creencias inconscientes que están ahí guardadas, ¿ok? Entonces, hemos estado hablando muchas veces ya del inconsciente personal, el familiar, el colectivo, en fin, toda esa información. Por eso, cuando nosotros aprendemos a meditar, bajar esas frecuencias cerebrales, esas ondas cerebrales, pues va a ser más fácil modificar muchas cosas. Entonces, según el cerebro pensante, que es pues la neocorteza, pues se retira, eres más capaz entonces de cruzar la barrera de esa mente analítica, que también se llama mente crítica. Entonces se separa de esa mente consciente de la subconsciente. Entonces, cuando eso sucede, puedes acceder al sistema operativo del organismo, que es ese sistema nervioso autónomo, al mismo tiempo que tu cerebro trabaja de manera más holística, es decir, con el todo, lo que tiene que ver con el todo, la parte del alma, la parte profunda de tu ser. Cuando estos centros de energía entran en funcionamiento, van a estar movilizando a la vez hormonas, los tejidos, compuestos químicos, funciones celulares, y pues también va a emitir energía estos centros de energía o chakras. Por ejemplo, cuando la energía activa tu primer centro, donde están están como sede las glándulas reproductoras, pues su mente funciona en una dirección con una intención muy determinada. Entonces, cuando tú o cuando nosotros, eh, como personas conscientes, tenemos un pensamiento o una fantasía en la que pues ahora sí que nuestro cuerpo se está dando cuenta que es una fantasía, entonces empieza a cambiar ese plano fisiológico, lo que transforma también la energía. Entonces el cuerpo segrega compuestos químicos, hormonas correspondientes a esas glándulas con el fin de prepararte para una relación sexual, para un coito. Entonces la energía se concentra en ese centro de energía, en ese centro, en ese chakra, vamos a decir, la energía se concentra en ese chakra, libera su propia frecuencia específica con un mensaje intencional. Entonces vamos a ver cómo estos centros de energía, conocidos también como chakras, son 7 y hay un 8 que se llama K, ahorita lo vamos a explicar. Todos están relacionados con una glándula en la parte fisiológica. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, como se estudia, plexo mesotérico inferior, que es la glándula sexual, plexo mesotérico superior, que son las glándulas digestivas y pancreática, plexo solar celíaco, glándulas adrenales, plexo cardíaco, glándula timo,
Claro, está ahí el corazón, que es la parte central, si te das cuenta, 3 arriba y 3 abajo. El plexo tiroideo, que es la glándula tiroidea, plexo pineal, la glándula pineal. Y el plexo pituitario, que es la glándula pituitaria. Y luego, estas 7 centros de energía, pues se conectan y es parte relevante y fluye, puede fluir la energía con ese punto que está fuera de nuestro cuerpo ya, que se le conoce como K. ¿Ok? Ahorita vamos a explicar al respecto. Entonces, por ejemplo, cuando el flujo de la energía creativa en el cuerpo va del centro del primer chakra hacia arriba hasta el K, dice, según transformamos, dice ahí en la pantalla, transformamos nuestra energía creativa, podemos canalizarla desde el primer centro hasta el cerebro y más allá. Cada centro de energía posee su propia frecuencia que acarrea su propósito particular. Entonces, bien, pero también estas energías, estos centros de energía pueden ser atascados. Es decir, pueden atascarse la información. Esa energía puede tener bloqueos. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir poniendo un poquito más de atención. Pero por supuesto, yo les dije que esto nos conecta el tema de la enfermedad. Esto va a empezar a tener más sentido. Si hubiéramos entrado al tema de la enfermedad nada más así, ¡pum! Pues lo hubiéramos, ahora sí que haber hecho de una manera muy, 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 muy largo y quizás no hubiéramos comprendido muchas cosas, se nos hubieran ido detalles. Pero aquí estamos viendo ahora la parte energética, la parte cuántica, y empieza a conectarse y empezamos a comprender la razón de la enfermedad. ¿Ok? ¿Cómo se atasca aquí, dice esta energía? Cuando la energía se atasca en el cuerpo, no puede fluir hacia los centros superiores, puesto que las emociones son energía. Esas emociones se atascan en distintos centros y no evolucionan. Entonces, pongamos atención, por ejemplo, en el primer centro vemos depravación sexual, adicción sexual, ansiedad sexual, confusión, dolor sexual, trauma por abuso sexual. A mí me ha tocado tratar en terapia personas que han estado pues en estas situaciones que acabo de mencionar y pues que están batallando en su día a día. Bueno, en aquel tiempo hubo como una temporada que me tocó atender muchos casos así, pero te estoy hablando de aproximadamente hace 25 años, o sea, ya tiene rato. Por supuesto, en aquel tiempo estaba yo dormido, no conocía todas estas cosas, pero ahora lo comprendo y recuerdo los casos, se me vienen a la mente todos esos casos que traté de estas áreas y empieza a tomar sentido pues más amplio. Luego vemos en el siguiente chakra sentimientos de culpa, vergüenza, dolor, baja autoestima, carencia, complejo de víctima. Fíjense que todos estos, en ese segundo chakra, tiene que ver, está muy conectado con la cuestión de la abundancia, ¿sí? Y cuando hay estos problemas, pues atascan la energía, la bloquean. Luego vemos en la siguiente la competitividad, el control, la impaciencia, el ego, el orgullo desmesurado, en fin. eh, el ser competitivo no es, quiero aclarar esto, cuando estamos hablando de cuestiones empresariales, ¿sí? Pues voy a poner un ejemplo, voy a poner un restaurante y en la calle donde voy a poner mi restaurante es una calle donde hay muchos restaurantes. Vamos a decir que es la calle del hambre, ¿no? Y ahí están todos los restaurantes de diferentes. Pero competitividad significa, bueno, me estoy esmerando por dar lo mejor de mí, lo mejor en los productos, en lo que yo estoy haciendo para mis clientes. El hecho de que haya más restaurantes me está impulsando a ser mejor y dar mejor servicio a mis clientes. Ahora, pero aquí cuando está hablando de competitividad como una cuestión que bloquea la energía en ese chakra, estamos hablando de una competitividad con una intención mala, con una intención de
pues, hacer daño a otros, de poder triunfar en esa competencia, pero haciendo trampas, haciendo cosas, es decir, haciendo cosas no correctas. Entonces, esa competitividad pues no es buena, por decirlo así, es una parte emocional muy, pero muy cargada de negatividad, de oscuridad, hablando de miedos. Entonces, de esto está hablando como ejemplo en este cuadro que estamos viendo. Entonces, los acontecimientos que nosotros podamos tener es cómo los estamos afrontando, cómo afrontamos todas las situaciones que se nos presentan en el día a día, cada acontecimiento, cómo lo estoy afrontando. Y la manera que yo afronte esos acontecimientos puede fluir mi energía creativa, ojo, puede fluir mi energía creativa o se me puede bloquear esa energía creativa. Entonces, si yo lo hago de manera negativa, pues por supuesto que se va a atascar. Entonces, las zonas del cuerpo en las que la energía se atasca son los centros asociados con los problemas que se tienen que resolver. Entonces, aquí esta figura que estamos viendo, ¿sí? Pasa, ahora sí vemos qué es lo que pasa con la energía, en dónde se detiene y ya no puede seguir ascendiendo para llegar hasta el final a la parte creativa, que es cuando suceden las cosas. Voy a poner ejemplos. Vamos a ver un par de ejemplos para esta cuestión. Por ejemplo, una persona, vamos a hablar de un tema de abuso sexual. Una persona, una víctima, fue abusada sexualmente o también fue inducida desde la infancia a considerar el sexo como algo negativo. Entonces su energía podría quedar atascada en el primer centro, como lo vemos ahí, y va a experimentar problemas para acceder a su creatividad. Entonces, fíjense qué tan importantes son los conceptos que se puedan influir en la niñez. Pueden afectar de una manera impresionante al ser humano.